Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Es necesario confrontar el pecado. Cuando Dios nos manda a hacer morir el pecado, es un llamado a hacer una guerra contra el pecado con el fin de debilitarlo y finalmente matarlo. No es suficiente reconocer que en nuestras vidas toleramos ciertos pecados. No es correcto pensar o decir, bueno, nadie es perfecto. Si ya Dios nos está hablando, no sigamos ignorando nuestro pecado como lo hemos hecho en el pasado. Veamos algunas instrucciones prácticas para luchar contra el pecado. 1. Siempre tratar con cualquier pecado bajo la luz del Evangelio. Desde que empezamos a luchar contra el pecado, tendemos a olvidar el Evangelio. Se nos olvida que Dios ya ha perdonado ese pecado de los que creemos debido a la muerte de Cristo. Colosenses 2:13-14 dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Amén. Y no solo Dios nos ha perdonado, sino que Dios nos ha vestido con la justicia de Cristo. Nosotros hemos desobedecido, pero Cristo obedeció perfectamente. ¿Tendemos a pecar de ansiedad? Cristo siempre confió en el Padre Celestial. ¿Tenemos problemas con el egoísmo? Jesús siempre pensaba en las necesidades de los demás. ¿Somos culpables de palabras hirientes, chismes o sarcasmo? Jesús solo habló aquellas palabras apropiadas para cada ocasión. Durante 33 años nunca pecó y al final de su vida culminó obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Amén. Dios cargó nuestro pecado sobre Él y su perfecta justicia la acreditó a nuestro favor. 2. Aprendamos a depender del poder habilitador del Espíritu Santo. Cuando pensamos en cómo vencer el pecado, nos enfocamos tanto en lo que nosotros tenemos que hacer que terminamos luchando solos. Así como un horno microondas no funciona si no está conectado a la energía eléctrica, nosotros no podremos avanzar si no estamos conectados al Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Amén. 3. Aunque dependemos totalmente del Espíritu Santo, seamos diligentes y responsables al tratar con nuestro pecado. El balance entre depender por completo del Espíritu Santo y asumir nuestra responsabilidad es indispensable, pero difícil de mantener. Fácilmente nos vamos a un extremo. Es como decía un maestro de antaño: lucha como si todo dependiera de ti y confía como si no tuvieras que luchar. 4. Identifiquemos áreas específicas de pecados respetables particulares. Mientras avancemos, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ver si existe algún patrón de esos pecados en nuestra vida. Esto requiere de una actitud humilde y la disposición de enfrentarlo. Anticiparnos a las circunstancias o eventos que estimulan el pecado puede ayudarnos a matarlo. 5. Apropiémonos de las escrituras que se aplican a cada uno de los pecados sutiles. La palabra de Dios es rica y suficiente para abordar todos los pecados en nuestra vida. Memoricemos y meditemos y oremos en esos pasajes que hablan de manera particular sobre los pecados sutiles con los que estamos lidiando. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Amén. Atesorar implica guardar hasta el momento que sea necesario. No se puede esperar que llegue la tentación para entonces buscar las armas. Debemos andar espiritualmente armados con la palabra de Dios. 6.
cultivar la práctica de orar por los pecados que hemos estado tolerando. Cuando oramos, estamos reconociendo nuestra dependencia en el Espíritu Santo. Nuestras oraciones deben ser de dos tipos. 1. Oremos de manera planificada y consistente. 2. Oremos de manera espontánea cada vez que nos encontremos en situaciones que podrían inducirnos a cometer el pecado. 7. Involucremos a otros creyentes en nuestra lucha contra esos pecados sutiles. Las Escrituras nos mandan a exhortarnos los unos a los otros. Eclesiastés 4:9 dice: más valen dos que uno solo, pues tienen mayor pago por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay de aquel que cae cuando no hay otro que lo levante. En resumen, solo podemos avanzar en nuestra lucha contra el pecado con responsabilidad dependiente, es decir, dependiendo de la obra del Espíritu Santo y haciendo todo lo que nos corresponde. El Espíritu de Dios nos dirige dando convicción de nuestro pecado y nos lleva a entender y recibir el Evangelio. Dios envió a Cristo para vivir la vida que no podíamos vivir y sufrir la muerte que merecíamos para que todo aquel que en Él cree obtenga la salvación para siempre de la culpa y del dominio del pecado en su vida. Hoy Dios nos llama a poner nuestra confianza en Él y empezar una vida de total dependencia de Él, en la cual podamos experimentar verdadera libertad y la delicia de la comunión con Él, mientras nuestra vida transcurre cobrando, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.